Ya hemos empezado la jornada de hoy hablando del aspecto médico de los alérgenos. Creo que después de la estupenda charla que nos ha proporcionado Santiago, todos estamos un poco más concienciados de la gravedad que tiene para una persona alérgica encontrarse por accidente con alguno de estos alérgenos. Lo que vamos a hacer en esta ponencia es básicamente hablar del nuevo reglamento de información alimentaria. Es un reglamento que, por definirlo de alguna forma, aparte de ser extenso, ser denso, presentar varias novedades, por su complejidad, por todos los aspectos que están todavía en desarrollo, pendientes de desarrollos normativos, de estudios técnicos, pues podríamos estar hablando a gusto 12, 14 horas, podéis poner una cifra mayor. Lo que vamos a hacer en esta ponencia, para la cual tengo unos 25 o 30 minutos, es hablar de los aspectos más novedosos que considero que, conociéndoos como más o menos os conozco, pueden ser más importantes en vuestros casos. Bien, si hablamos un poquito de nuestro entorno, si tenemos que definir el momento en el que vivimos, estaríamos en una sociedad que podríamos hablar o bien de una sociedad de consumo o de una sociedad de la información. Cualquiera de esos dos nombres definirían bien lo que es nuestro tiempo. En este tiempo de consumo de información, un desarrollo normativo como es el de la información alimentaria tiene un interés para nosotros, en el que tenemos que situar como centro de todo al consumidor, dado que es el consumidor el que puede tener finalmente los problemas de los que hemos hablado, por desconocimiento o por una mala información. Esta informativa alimentaria de la que vamos a hablar afecta a todos los aspectos de la cadena alimentaria. Vamos a hablar un poquito de cómo está la situación reglamentaria a día de hoy. Anteriormente teníamos ya una normativa sobre etiquetado, teníamos un Real Decreto de fecha del 99, teníamos la norma sobre etiquetado nutricional del año 92 y desde el año 2011 había aparecido este reglamento, solo que casi no nos habíamos dado cuenta porque no había entrado en aplicación. Bien, a partir del 13 de diciembre del año pasado, veis que es bastante reciente, estas dos normativas de arriba ya podemos olvidarnos de ellas, porque lo que tenemos en vigor en este aspecto fundamental es el reglamento 1169-2011, que regula cómo tiene que ser la información alimentaria, qué información y cómo se tiene que proporcionar. Además de esta información, de este reglamento, tenemos otros reglamentos, otras legislaciones que nos van a hablar sobre cómo y en qué casos. Sí. Se puede hacer un poco porque los aturdes. Vale. ¿En qué casos y de qué manera tenemos que dar la información sobre declaraciones nutricionales? ¿Cómo tenemos que informar sobre los organismos modificados genéticamente? Y otras legislaciones como las que regulan el contenido de producto que tenemos, lote, etcétera. Aparte de eso, según el producto que elaboremos, el producto del que estemos hablando, tendremos otras normativas más específicas, que serán los reglamentos técnicos en cada caso. Bien, una de las complejidades que ha tenido la entrada de este reglamento ha sido que, si bien se aprueba en el año 2011, entra en vigor al cabo de unos días, su aplicación no ha sido efectiva en la mayor parte de los puntos hasta la víspera, hasta el 13 de diciembre del año pasado. Y aún hay determinados aspectos, fundamentalmente la información nutricional, que no será obligatoria para todos los productos envasados, para algunos sí, en aquellos que hagamos declaraciones nutricionales, sí será obligatorio, es obligatorio ya, hasta 2 años después, hasta el 13 de diciembre de 2016. Nos encontramos en este punto, avanzando hacia esa fecha. Parece que queda tiempo, pero en breve ya lo que es la información nutricional que estamos acostumbrados a ver la mayor parte de los alimentos envasados va a ser una obligación. Hasta el momento era voluntaria, salvo que declaráramos propiedades nutricionales.
¿Qué principios generales? ¿Sobre qué principios funciona esta legislación? Bien, la legislación establece unas definiciones, unos principios generales y busca unos objetivos. Fundamentalmente lo que busca es proteger al consumidor. Hemos visto que una mala información o una información deficiente puede tener unas consecuencias bastante peligrosas para el consumidor. Busca también que el consumidor pueda hacer una elección informada, que tenga una información coherente para elegir entre productos diferentes, basándose en su cualidad nutricional, calidad, y busca también armonizar el funcionamiento, la competencia del propio mercado. Decimos también, dentro de los principios generales de esta legislación, que afecta a toda la cadena alimentaria, entendiendo por cadena alimentaria todo el camino que recorre un alimento, desde la producción primaria, pasando por la elaboración, el comercio mayorista, el minorista, y fijaros bien en los últimos dos dibujos de abajo, esos dos personajes, que les hablaríamos de las colectividades y hablaríamos del consumidor final. El reglamento habla de responsabilidades. El responsable va a ser el operador y el responsable de proporcionar esta información alimentaria en las condiciones que establece el reglamento es el operador de empresa. Bien aquel con cuyo nombre, razón social se comercialice el producto, o bien el que lo importe para la Unión. Bien. Colectividades. ¿Qué entendemos por colectividades? Que van a estar obligados desde ahora, en lo que quizás sea la mayor novedad de este reglamento, a proporcionar esta información. Las colectividades abarcan, como podéis ver, a los restaurantes, abarca a los centros de enseñanza que proporcionen comidas, todos los que sirvan alimentos listos para el consumidor final, colectividades. Sí. A todos estos personajes les va a afectar la normativa y es quizás el aspecto más novedoso y en el que probablemente Juan Manuel nos vaya a hablar mucho más después sobre cómo se está desarrollando la legislación particular aquí en España. Vamos a hablar ya de por qué entendemos que es novedoso en muchos aspectos esta normativa. Las novedades más importantes es que nos va a establecer unos tamaños de letra y unas normas sobre cómo tiene que ser de legible el alimento. Nos va a hablar, por primera vez en muchos casos, de cuál es el origen de los productos. Cuando son de origen animal, ingredientes primarios. Nos va a obligar a indicar los ingredientes alergénicos, no solamente los alimentos envasados, en todos. Se va a introducir las fechas de congelación. El etiquetado nutricional también será obligatorio en todos los casos a partir de 2016, 13 de diciembre. Habrá que indicar, ya se indica, el origen de los aceites. Ya no vale con decir aceites vegetales o aceites animales. Aceite de girasol, aceite de oliva, el aceite que sea, su especie. Una serie de menciones obligatorias que habrá que añadir, si está envasado en atmósfera protectora, si tiene un alto contenido en cafeína, etcétera. Y la introducción de las nuevas tecnologías en los alimentos, cada vez más importante, como por ejemplo si contiene nanomateriales. Bien, hay una lista que es como si fuera un catecismo, que es lo que todo producto envasado va a tener que tener en sus etiquetas. Tiene que tener una denominación con las menciones adicionales que establece el anexo. Ya hemos comentado si está irradiado, si está congelado, descongelado, etcétera. La lista de ingredientes. En determinados casos, y dependerá del tamaño que tenga, no vamos a decir etiqueta, vamos a hablar de superficie mayor. En determinados casos, si no tiene un tamaño suficiente, la lista de ingredientes se podrá omitir. Eso sí, nunca se podrá omitir el punto que viene a continuación. Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que pueda producir alergias de esa lista de 14 de la que vamos a hablar. Eso va a tener que decirlo en todo caso, sea un tamaño más grande o más pequeño. No pondrá la lista de ingredientes si puede por tamaño no ponerla, pero tendrá que decir contiene gluten o contiene derivado del huevo. Bien.
La cantidad de determinados ingredientes también especifica, en su caso, cantidad neta del alimento, fechas de duración mínima o caducidad. Aquí también habría que poner el lote, aunque no pertenece a esta legislación específica, pero es obligatorio por otra legislación. Insisto, aunque no haya que poner la lista de ingredientes por el tamaño de que dispongamos en el producto, siempre será obligatorio indicar aquellos ingredientes que puedan producir alergias o intolerancias. Más puntos obligatorios. Condiciones especiales de conservación o de utilización. Conserves en frío, a tal temperatura, a tal otra, lugar fresco, seco, según el caso. Nombre o razón social del operador, siempre. País de origen o lugar de procedencia, cuando corresponda, luego hablaremos un poquito más de este aspecto. Modo de empleo, si puede haber algún error o alguna situación de inseguridad por manipularlo mal. Grado alcohólico para bebidas alcohólicas de más de 1,2% en volumen volumétrico. Y la información nutricional ahora mismo es obligatoria cuando haces una declaración de vitaminas, de minerales, y será en todos los casos, en los envasados, en un plazo de 2 años. A mayores, podríamos hablar, aquí hay gente, por ejemplo, que elabora queso, pues hablaríamos de otros apartados que están contemplados por otras legislaciones, reglamentos técnicos, etcétera. Por ejemplo, tenemos el caso de la materia grasa sobre estrato seco, en fin. Continuamos. Vamos a hablar de algunos casos prácticos que nos pueden aclarar un poquito la forma de proceder de esta legislación. Sobre la información nutricional, ¿cómo la ponemos? No de cualquier manera. Lo que nos obliga la legislación, lo que nos va a obligar es a expresarla por 100 gramos o 100 mililitros del alimento. ¿Para qué? Para que podamos elegir, que podamos calcular. A mayores se podrá expresar pues, por unidad de consumo o de porción, entendiendo por unidad de consumo una unidad reconocible. Si tenemos, por ejemplo, aquí unas tabletas de chocolate, una unidad de consumo a lo mejor es una onza de chocolate. Y por porción, la cantidad que es previsible que una persona consuma en un único acto. Yo que soy goloso, con una onza no me valdría, harían falta 3 o 4. Bien. Forma de indicar la cantidad en caso de que haya envases múltiples. Pues habría que indicar la cantidad neta total y además la cantidad de porciones y la cantidad en cada porción. Más aspectos sobre cómo tendría que ser la información en un caso como este, de envase múltiple. Dependerá de a quién se lo vayamos a vender. En la legislación, si la venta de este producto es a mayoristas o a minoristas, no al consumidor final, va a tener que figurar en el envase múltiple, en la caja grande. Tendrá que estar allí o bien acompañar con un documento antes o durante la entrega, nunca después. Esto de que sea antes o durante la entrega tiene que ver también con lo que sería la venta a distancia. Será obligatorio todo esto y también, por supuesto, la información sobre alérgenos. Ahora bien, si es una venta ya al consumidor final o a colectividades, recordemos lo que son colectividades, hablamos de comedores escolares, hablamos de restaurantes, cafeterías, en todo, incluyendo los individuales, las porciones individuales, las unidades de venta, tiene que figurar toda la información obligatoria. Si la superficie de ese envase es pequeña, hablamos de menos de 10 centímetros cuadrados, aquí lo tenemos en un cuadrado de 2,5 por 4, pero podríamos tenerlo en una tira. Si estamos por debajo de ese tamaño, nos van a permitir omitir la lista de ingredientes, pero nunca nos van a permitir omitir que contiene gluten, que contiene sésamo, que contiene el alérgeno que sea. Bien, sobre alérgenos, es lo que estamos repitiendo todo el rato, obligatorio, siempre que vaya destinado al consumidor último, siempre que vaya a una colectividad, aunque no esté en la lista de ingredientes, tanto en envasados como no envasados. Ahí viene la novedad fundamental de este reglamento. Y también establece este punto, que luego aclararemos un poquito más, que es que los Estados miembros pueden desarrollar legislación
sobre cómo se transmite la información alimentaria precisamente en eso, en los alimentos no envasados. En ese punto estamos, es quizás el punto más crítico de la situación ahora mismo de la legislación. Si se detallan los alérgenos, en una lista de ingredientes, los alérgenos hay que destacarlos. No solamente hay que nombrarlos, sino que hay que destacarlos. Lo más frecuente que vemos en los envases, yo me voy a mi experiencia de lo que puedo ver en la línea de supermercados, lo más habitual es encontrarlos en negrita o igual en mayúscula. Hay otras alternativas, siempre y cuando se destaque. Y también, en caso de que pueda haber contaminación cruzada de los alérgenos, hay que indicarlo. Imaginemos que estamos elaborando un producto que no contiene avellanas, pero en esa misma fábrica, en una línea cercana, se elabora algo con avellanas y puede producirse el paso de trazas de avellana de una a otra. Tendríamos que indicar, puede contener avellanas. Aquí vemos los alérgenos fundamentales, los cereales que contienen gluten, los crustáceos, los huevos, pescado. Tenemos los cacahuetes, la soja, los lácteos, los derivados de la leche. Tendríamos también todos los frutos secos de cáscara, el apio. Tendríamos, podemos ver por aquí, la mostaza, el sésamo, los altramuces, los sulfitos, que no sé cómo dibujarlos, podía poner la fórmula química, pero nos iba a decir lo mismo que unas letras. Y tenemos los moluscos, tanto de cáscara, tanto de concha, como los blandos, cefalópodos. ¿Son estos los alérgenos? Tenemos más, hay más alérgenos. Lo que sucede es que la legislación nos obliga a informar de la presencia de estos. Los demás, de momento, no están incluidos. Es cierto que la Comisión podrá aumentar la lista de alérgenos de ese anexo conforme los estudios técnicos lo validen según la viabilidad de transmitir esa información. Hemos visto, entre otras cosas, por ejemplo, la alergia a plátano, a kiwi, vemos que eso no está aquí. Bien, la información puede transmitirse de forma oral. El reglamento dice que sí, eso sí, tiene que ser verificable. Yo la forma más fácil de verificar una transmisión de información, yo la veo por escrito. La veo por escrito, tener un registro o algo a lo que acudir. Se considera insuficiente, eso sí es un punto en el que estamos, hasta que los Estados miembros legislen, transmitir la información a petición del consumidor. Es decir, tal y como está redactado ahora mismo el reglamento, un restaurante, una cafetería, tendría que alegremente proporcionarnos toda esa cantidad de información sin que nosotros se la pidiéramos. Una vez que quede legislado, doy por hecho que valdrá con estar preparados y con dar la información a petición del consumidor. Bien, eso igual Juan Manuel nos puede aclarar un poquito más después. Vamos a hablar de algunos conceptos curiosos que nos podemos encontrar una vez que desgranamos un poquito el reglamento. Se nos habla de tamaños. Si el tamaño es más grande, nos podemos permitir esto, el tamaño de letra tiene que ser así, pero si es un tamaño más pequeño, podemos poner más pequeña. Bien, se nos habla una serie de conceptos que muchas veces resultan algo abstractos o algo difíciles de entender quizás. Se habla de lo que es un campo visual, son todas las superficies de un envase. Si tuviéramos un brick, pues serían todas las caras del brick. Se habla del campo visual principal como el que con toda probabilidad será más visible por el consumidor. Oiga, pues depende cómo me lo coloquen en la línea del supermercado, porque igual yo doy por hecho que esta portada es la que va a ver el consumidor primero, pero luego me lo ponen de canto. Son conceptos un poquito curiosos. Sí me interesa un poquito más quizás el de superficie mayor. Superficie mayor porque es el que nos va a delimitar cuándo tenemos que poner toda la lista de ingredientes, cuándo no es preciso poner toda la lista de ingredientes, cuándo podemos utilizar un tamaño de letra, cuándo nos está permitido reducir un poquito el tamaño de letra. Bien, la superficie mayor, si tuviéramos, vemos por ejemplo la lata, si tuviéramos una lata y esto fuera la etiqueta,
lo que nosotros veríamos sería aproximadamente la mitad del círculo, no veríamos la otra mitad. Eso sería una superficie mayor. ¿Cómo debemos presentar la información? Pues tenemos que presentar la información de tal manera que no haga falta ser un genio como el ilustre Jean-François Champollion, que tuvo que tirarse varios años descifrando la piedra Rosetta. En ocasiones es complicado descifrar algunas etiquetas de productos, y lo que busca esta legislación es que eso no suceda, que no nos tengamos que dejar los ojos. Para ello, pues nos tenemos que dejar a lo mejor de estilos rococós, tenemos que optar por un tipo de letra que sea claramente legible, que sea con sus espacios entre letras, con su tamaño. El tamaño mínimo, veis que decimos aquí 1,2 milímetros, y no es precisamente poco, el tamaño de la X. ¿Qué es la X? ¿Ver la altura que tiene la X? Ese es el tamaño de la X que define el reglamento, y tiene que ser de 1,2 milímetros. Puede ser el tamaño mínimo de 0,9 si estamos por debajo de este tamaño. Si no, mínimo 1,2. No es poco, ¿eh? No es poco. Bien. Decíamos antes lo del país de origen, el lugar de procedencia, como una de las quizás novedades que tenemos. Ya desde hace tiempo, por otras legislaciones, es obligatorio indicar el origen en la carne de vacuno, en el aceite de oliva, en la miel, etcétera, en otros productos. En el anexo 11 se define ya que hay que indicarlo en las carnes de porcino, ovino, caprino y de algunas aves. Y también es obligatorio indicar el origen, país de origen o lugar de procedencia de estos alimentos, siempre que se pueda generar un error si no se indica. Se puede poner el caso de que el producto sea elaborado, pongamos el caso, que lo hemos elaborado en España, pero que el ingrediente principal proceda de Ucrania o proceda de otro país. Tendríamos que indicar, porque de lo contrario ahí estaríamos generando un error por omisión. Hemos hablado de que es un reglamento que está avanzando, que se está desarrollando conforme va pasando el tiempo, que se incluyen nuevas cuestiones, modificaciones. Está en estudio incluir la obligación de indicar la procedencia en otras carnes de las que no hemos hablado aquí todavía, o en productos que utilicen la carne como ingrediente. Asimismo, en la leche, y en la leche como ingrediente, en productos lácteos, y en alimentos que solamente tienen un ingrediente o que tienen un ingrediente mayoritario. Más del 50% de ese alimento es ese ingrediente fundamental. Y también deja la puerta abierta al reglamento a que los Estados miembros puedan legislar sobre productos propios, su procedencia, siempre y cuando haya una razón técnica que justifique esa legislación, que no sea en balde, que haya una razón técnica justificada por la calidad de ese producto. Bien. Información nutricional, hemos dicho que en un plazo de casi 2 años va a ser obligatoria para todos. Hemos hablado de que hay que expresarla por 100 gramos, por 100 mililitros, y que opcionalmente podemos expresarla por porción. También podemos expresarla por ingesta de referencia. En caso de que complementemos con vitaminas o con minerales y lo indiquemos, se tendrán que indicar solamente los que está permitido y de la forma que lo dice la legislación en los anexos. Y en ese caso habrá que expresar además el tanto por ciento que suponen de los valores de referencia nutricionales en un adulto. Siempre que se indique en una tabla, bien sea porque hemos introducido vitaminas y minerales, o bien porque voluntariamente lo hemos expresado por los valores por la ingesta de referencia, vamos a tener que hacer la indicación de que la ingesta de referencia la calculamos para un adulto medio sobre este consumo calórico. Ahora mismo es obligatorio va a ser obligatorio en alimentos envasados, con excepciones. Excepciones se quedan fuera de la legislación, las bebidas alcohólicas de graduación. Y hay otros, como es el caso de agua mineral, los que están subrayados, alimentos de alimentación especial, complementos, que tienen legislaciones propias, generalmente más restrictivas, y que tendrán que dar la información nutricional en función de esa legislación.
Sobre las ingestas diarias de referencia. Bien, ya hace unos años, como un compromiso de las propias empresas europeas, elaboradoras de comidas y de bebidas, se desarrolló el concepto de la cantidad diaria orientativa. Esto pretendía, en las nuevas políticas que intentan evitar la obesidad, pretendía servir de una referencia al consumidor de qué cantidad se puede permitir determinado producto. El reglamento crea un nuevo concepto que es el de la ingesta diaria de referencia y los valores de referencia de nutrientes. ¿Y por qué si ya teníamos lo otro? Su idea es evitar ciertas arbitrariedades en el término orientativo, porque claro, no es lo mismo la ingesta de un niño o de una persona con un metabolismo de ciertas características que de otros. Busca salvar esas arbitrariedades y también armonizar para que se haga en todos los lugares iguales. Y establece una tabla que sitúa estas ingestas de referencia con las que hay que elaborar la información nutricional. Más cuestiones que abarca el reglamento. Nos habla de la posibilidad de introducir pictogramas, introducir iconos, dibujos dentro de lo que es la información. Veis que cuando sea preciso hay que poner unos modos de empleo, unos modos de uso. Siempre hay que ponerlo por escrito. Siempre hay que ponerlo por escrito, es lo que dice el reglamento. Los dibujos, los iconos, se podrán poner a mayores como una cuestión opcional, siempre que no generen una confusión. Más iconos que ya estaremos habituados a ver en los envases son estos iconos, estos botones nutricionales o los famosos y controvertidos semáforos. La información nutricional se puede presentar, es obligatorio presentarla o bien en tabla o si no hay espacio se puede poner en lista, abarcando aquellos nutrientes que tienen que tener obligatoriamente. Ahora bien, puede repetirse en determinadas circunstancias en la cara principal, puede repetirse con forma de iconos, siempre y cuando se indique las ingestas de referencia, por supuesto, o incluso puede utilizarse un sistema como es muy habitual en el mundo anglosajón, que es el de los semáforos, y que en el mundo mediterráneo, con nuestro amor que tenemos al aceite de oliva, pues no nos gusta tanto. Claro, fijaros bien en un detalle, la información se proporciona por 100 gramos, por 100 mililitros. Si ponemos el tanto por ciento de la ingesta de grasas con un aceite en 100 gramos, se nos pone rojo el semáforo enseguida. Y es algo que al mundo mediterráneo que vende aceite no gusta. Esa es quizás la mayor controversia que tenemos con el tema de los semáforos. Sí, ya estamos terminando. Bien. ¿A que sí? Bueno, ya estamos terminando con esta ponencia. Otro aspecto que quizás se puede discutir un poquito del reglamento es que nos separamos un poquito de América. En el nuevo nutricional ya no se habla de colesterol, se habla de grasa total y en su caso pues hablamos de grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Ya no hablamos de sodio, sino que hablamos de sal porque entendemos que el consumidor último va a entender mejor el término sal que el término sodio. Bien, en Estados Unidos y Canadá, el otro referente quizás en temas de nutrición, tienen la grasa total y definen cuáles son las grasas trans y hablan de sodio. Es otro aspecto que está ahí. La Comisión está estudiando la posibilidad de introducir también las grasas trans. En función de los resultados del comité, se incluirán dentro de lo que es la información nutricional o no. Concluyendo, hay muchos sitios en los que podéis obtener mucha información de calidad. Si un problema tenemos hoy en día en un mundo de información y de consumo, es que tenemos gran cantidad de información, pero muchas veces es información sin filtrar o información en el aire. Muchas veces, si preguntas en una encuesta a la gente qué es más sano, un alimento con gluten o sin gluten, están acostumbrados a ver el lineal en el supermercado de sin gluten al lado de lo dietético. Hombre, por supuesto, sin gluten. Pues no, el gluten no es nada malo, salvo que seas celíaco o tengas una intolerancia. Pero en nuestro mundo muchas veces nos falta una información de calidad. Yo os invito a que cualquiera de estas páginas, hay muchas más, pero a partir de ellas podéis completar mucha información, tanto en la página de Salud de Castilla y León,
otras páginas del Ministerio, de la FIAT, que es la Federación Española de Fabricantes de Alimentación y Bebidas, la ENNA, por supuesto, que dará información muy precisa sobre alergias. Y luego, por supuesto, pues formamos parte del grupo Analiza Calidad, tenemos nuestro blog en el cual podéis tener una información al día. Sin más, pues he consumido de sobra el tiempo. Muchas gracias por vuestra asistencia.